Constituye sin lugar a duda un ataque frontal y directo a Andalucía y a los andaluces. Y bajo la excusa de que no se ha cumplido en el último año de gobierno del Partido Socialista, donde la señora Díaz era presidenta de la Junta de Andalucía y, curiosamente, la consejera de Hacienda era la señora Montero. Buenas noches. De María Jesús Montero contra María Jesús Montero. Parece una ironía, pero no lo es. Hacienda interviene en las cuentas públicas de Andalucía por la ruinosa herencia que dejó el gobierno del PSOE de Susana Díaz. Al cierre del año 2018, la Junta había incumplido con el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla del gasto. Todo ello bajo el paraguas socialista y mientras que la ahora ministra Montero era consejera de Hacienda. De este modo, el Ejecutivo en funciones exige un plan de recortes o ajustes presupuestarios por no cumplir el objetivo del déficit del pasado año. Tampoco podrá la Junta Andaluza, ahora presidida por el Partido Popular, adherirse al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas para el próximo 2020. Un déficit que recoge la mala gestión de Susana Díaz y que ahora denuncian desde el gobierno socialista. Imponen a Andalucía un 155 económico que no se atreven con Cataluña. Pedro Sánchez simula explorar otras vías alternativas a Esquerra e inicia una ronda de contactos con el resto de dirigentes políticos. Hoy ha sido el turno para Partido Popular y Ciudadanos. En la Cámara Baja, Pedro Sánchez les ha trasladado a Inés Arrimadas y a Pablo Casado su negativa a romper lazos con Podemos, por lo que estos partidos se mantienen en su rechazo a la investidura. Sánchez está instalado en el no es no a cualquier alternativa que pase por romper con Podemos y hoy así me lo ha transmitido. La justicia belga aplaza la extradición de Carles Puigdemont. Han fijado una nueva vista para el 3 de febrero para decidir sobre la orden de entrega a España del expresidente catalán. De esta forma esperan a conocer qué decide la justicia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. La primera sentencia en este sentido llegará este jueves. Prosigue la búsqueda de Celia Cavia. Fue el pasado jueves cuando en las inmediaciones de su instituto en Santander se perdió la pista de la menor de 14 años. Es rubia, con ojos azules y el jueves llevaba un abrigo gris con pelo en la capucha. La familia encontró al día siguiente su mochila en un parque. Es la última pista de su paradero. La borrasca Daniel deja 3 personas fallecidas en Francia. 2 de las víctimas fallecieron en sus vehículos y el otro arrastrado por la fuente corriente del río. El temporal está provocando graves inundaciones y cortes de luz en todo el país galo. Se desplazará en las próximas horas hacia España, dejando tormentas e intensas precipitaciones. Desde el mismo día de las elecciones, y permítanme recordarles que antes casi de que cerraran las urnas ya teníamos al señor Teodoro García Egea pidiendo la dimisión de quien había ganado las elecciones, en este caso del señor Pedro Sánchez, lo que nos estamos encontrando es a un Partido Popular y un Ciudadanos que lo que están es, de manera reiterada, diciendo que van a votar que no a la investidura, es decir, que no van a desbloquear la investidura. Y, por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es lo que es nuestra obligación, buscar los apoyos a esa investidura. Por supuesto, pues con nuestro socio preferente, que siempre ha sido, y así lo hemos dicho, con Unidas Podemos. El Partido Socialista aguanta el pulso constitucionalista y no hace saltar los aires su pacto con Podemos. Esta mañana Pedro Sánchez ha iniciado su ronda de contactos con el resto de dirigentes políticos. La negociación con los republicanos entra en la recta final esta misma semana y el candidato socialista intenta simular que explora otra vía diferente a los de Esquerra. Bajo el techo del Congreso de los Diputados, la primera reunión ha sido con Pablo Casado a las 10 menos cuarto de la mañana. El
encuentro solo ha durado 40 minutos y ha estado vacío de contenido. El líder de la oposición le ha vuelto a recordar su negativa a apoyar su investidura con ese preacuerdo alcanzado con Pablo Iglesias, mientras que el presidente en funciones le ha reprochado sus actuaciones al tiempo que le ha confirmado que bajo ningún concepto rompería las líneas suscritas con Pablo Iglesias. Es que Pedro Sánchez ha intentado que el Partido Popular sea una coartada a una decisión libre y voluntaria tomada apenas unas horas después de las elecciones del 10 de noviembre. Hay que reconocer que intentada en 4 ocasiones, tanto en el año 15 como en abril de este año, consumada en la moción de censura y ahora otra vez negociándose para esta investidura de noviembre. Y lo que tenemos que decir es que el PP no puede ser un partido que blanquee ese pacto que ya conocíamos del Partido Socialista con Podemos. Porque si algo me ha demostrado este simulacro de acercamiento al Partido Popular es que Sánchez está instalado en el no es no a cualquier alternativa que pase por romper con Podemos, y hoy así me lo ha transmitido. Un poco más largo ha sido el encuentro entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas. 1 hora y 10 minutos, pero con la misma sintonía que con la del Popular. Los socialistas siguen manteniendo su plan inicial, el de Podemos, intentando convencer a Esquerra. Así se lo habría asegurado el socialista en su encuentro a la portavoz de Ciudadanos, quien a pesar de esto ha vuelto a apostar por sumar los votos constitucionalistas y dar otra salida diferente al gobierno. He insistido mucho durante la reunión que no se trataba solo de la investidura, que se trataba de la legislatura. Y un gobierno de 155 escaños pues no tiene estabilidad. Y si la estabilidad depende del PNV, de Coalición Canaria, de Más País, de Compromís, del BNG o del PRC, aparte de Esquerra, pues evidentemente no estamos haciendo un escenario de estabilidad para España. Por eso yo le he pedido a Sánchez que piense en los 4 años, que no se centre solo en salvar la papeleta de la investidura, que piense en España y en la legislatura. Y en eso he insistido mucho en la reunión, que mi propuesta da estabilidad para la legislatura, mucho más estabilidad de la que vamos a tener si sale adelante el gobierno Frankenstein, dependiendo de una sopa de letras populista y nacionalista. Fase de calma tensa en las negociaciones entre Esquerra y PSOE. No hay prevista una nueva reunión de momento, pero todo parece estar encaminado. Aún así, los republicanos avisan a Pedro Sánchez y alertan de que el chantaje y las prisas no funcionan. Marta Vilalta, que forma parte de ese equipo que negocia con el PSOE la investidura, ha confirmado que siguen y continúan intercambiándose documentos. El chantaje no funciona para cambiar las posiciones de Esquerra Republicana, las presiones no funcionen para hacer replantear a Esquerra Republicana, lo que nos hará replantear nuestro sentido ante la posible investidura en el Estado español es que ya haya el compromiso firme de que ante este conflicto político se tiene que activar la vía política y por lo tanto podemos y queremos caminar hacia una solución democrática, hacia una solución política. Esto es lo que creemos que nos pertoca hacer. Esta es la responsabilidad que asumimos desde Esquerra Republicana y, por lo tanto, por eso mismo es por lo que estamos ante estas negociaciones, intentando construir esta solución democrática. Barcelona ha amanecido hasta mañana con las marquesinas de carteles de Tsunami Democrático, carteles en los que se amplía la información de la convocatoria para el clásico de este miércoles. Bajo los lemas Derechos, Libertad, Autodeterminación y España, siéntate y habla, los anuncios de la plataforma convocan a concentrarse el miércoles a las 4 de la tarde en el Camp Nou. Fuentes municipales han indicado que se han detectado 6 anuncios y que han sido retirados y sustituidos por la publicidad contratada. La empresa que gestiona estas marquesinas ha afirmado que no tienen nada que ver y que han sufrido un boicot, pero aún así no van a tomar ningún tipo de medida jurídica. Esta acción se ha llevado a cabo durante la madrugada de este lunes y el Ayuntamiento de Barcelona ha dado la orden de retirada sobre las 12:30 del mediodía. Desde el consistorio defienden que no es la primera vez que ocurre algo así, que ya había sucedido con otros colectivos reivindicativos.
Semana clave para el independentismo. La justicia belga aplaza la vista para la extradición de Carles Puigdemont hasta conocer la sentencia sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Tendríamos que haberlo conocido hoy, pero finalmente se vuelve a posponer una vez más el proceso sobre la euroorden que pesa sobre el expresidente Toni Comín y Luis Puig. La nueva fecha es el 3 de febrero a las 2 del mediodía, casualmente el mismo día en el que caduca el DNI del expresidente. Pero mucho antes, esta misma semana conoceremos novedades sobre la situación del ex vicepresidente de la Generalitat sobre Junqueras. La justicia europea va a dictar su primera sentencia sobre la inmunidad este mismo jueves, cuando se va a pronunciar sobre el caso del líder de Esquerra. En la vista de hoy, en el Palacio de Justicia de Bruselas, los abogados de Puigdemont y de Comín no pedían un aplazamiento de la vista, sino la suspensión de la aplicación de la euroorden. El alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha reaccionado a esta decisión de la justicia belga. Para él queda mucho que mejorar en el procedimiento de las euroórdenes. Si puedo emitir una opinión, pues sí, creo que sí. Claro que se puede mejorar. Se puede mejorar sobre todo a través de mecanismos que creen confianza mutua entre los poderes judiciales de un país y otro. Que los jueces hablen más entre ellos, que si alguien tiene una duda la pregunte y la esclarezca. Pero bueno, hay cosas que no son de hoy, son de ayer. En Bélgica, las autoridades judiciales de Flandes todavía no han tenido a bien hacer caso a una orden europea de una conocida etarra a la que se le reclaman delitos de sangre y que sigue estando en Bélgica tranquilamente porque los jueces no han considerado oportuno que esa persona sea juzgada en España. El Gobierno interviene en la Junta de Andalucía por la ruinosa herencia del Partido Socialista. 2 días después de que el Parlamento andaluz aprobase los presupuestos para el próximo año, el Ejecutivo en funciones exige recortes o ajustes presupuestarios por no cumplir el objetivo del déficit de 2018. Un momento en el que gobernaba el Partido Socialista y en el que fue consejera de Hacienda la ahora ministra de esta misma materia, María Jesús Montero. El Ministerio de Hacienda así lo ha plasmado en la carta que ha enviado a la Consejería Andaluza de Hacienda, en la que se exige un plan de recortes. Asimismo, se deniega a la Junta poder adherirse al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas para el próximo año. Se alega que se ha incumplido con el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla del gasto del pasado ejercicio. Se ampara en el incumplimiento del anterior Ejecutivo Socialista de Susana Díaz. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, lo ha calificado de una decisión de carácter político, exigiendo una rectificación ante una medida que califica de arbitraria. Constituye sin lugar a duda un ataque frontal y directo a Andalucía y a los andaluces. En primer lugar, porque creo que, las formas nunca hay que perderlas. Creo que la ministra Montero no le hubiera costado ningún trabajo haber hecho una llamada al consejero de Hacienda o incluso a mí mismo para darme explicaciones personales y directas sobre esa decisión que se ha tomado de manera unilateral y arbitraria por parte del Gobierno en funciones del señor Sánchez. En segundo lugar, porque lo que hacen es una intervención a la Junta de Andalucía en toda regla, con un argumento que es que no se ha cumplido ni la regla de gasto, ni el objetivo de déficit, ni ninguno de los grandes objetivos que veníamos marcados en la propia ley de estabilidad presupuestaria. Pero además nos mandan esa carta y bajo la excusa de que no se ha cumplido en el último año de gobierno del Partido Socialista, donde la señora Díaz era presidenta de la Junta de Andalucía y, curiosamente, la consejera de Hacienda era la señora Montero. Tenemos ya conexión telefónica con Rodrigo Alonso, portavoz adjunto y secretario de Vox en Andalucía. Señor Alonso, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Es esta una medida más bien política, como asegura el presidente Moreno Bonilla? Pues mire usted, aquí llama poderosamente la atención varios factores. El primero de ellos es que el propio gobierno actual en funciones está condenando la labor que hizo la propia Montero cuando era consejera de Hacienda y la ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Eso es lo primero, o sea, se están pegando ellos mismos, como se suele decir coloquialmente, un tiro en el pie.
y explica la nefasta gestión que ha hecho. Y por otro lado, lo que llama la atención es que este documento salga justo después de que hayamos aprobado los presupuestos. No sabemos si el gobierno de la Junta de Andalucía dice o no la verdad acerca de que estaban o no al tanto de ese documento. Lo que sí está claro es que con nosotros, con el grupo parlamentario Vox Andalucía, existe un acuerdo y existe un pacto que hay que cumplir, y no caben excusas. Si ahora hay que apretarse el cinturón y hay que recortar partidas, no será en nuestro acuerdo donde se recorten las mismas, sino que tendrá que buscar el gobierno las soluciones a este problema. Entonces, ¿bajarán los impuestos en Andalucía finalmente? Sí, por supuesto, deben de bajar los impuestos porque es uno de los pilares fundamentales de mover el motor económico en Andalucía, es la bajada de impuestos. También hay que recordarle al actual gobierno de la Junta de Andalucía que hay mucho gasto superfluo que hay que eliminar y que hay que recortar. Y hay que ser valiente. Ahora llega el momento de ser valiente, llega el momento de condenar la anterior gestión del gobierno socialista, pero llega el momento también de ser valiente y recortar en aquello en que lo que verdaderamente no hace falta. ¿Pedirán que María Jesús Montero explique en el Congreso esta intervención? Bueno, María Jesús Montero, la verdad que las explicaciones que da esta señora, pues mire, la verdad que carece de toda credibilidad. Fíjese que siendo consejera alardeaba, la verdad, de los presupuestos de 2018, la propia expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también presumía de la gestión de 2018 y ahora ellos mismos pues dicen que se ha incumplido con la regla de gasto y con el déficit presupuestario. Todo lo que diga la ahora ministra en funciones Montero pues carece de toda credibilidad. ¿Por qué una intervención a Andalucía y no a Cataluña? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué una intervención a Andalucía y no a Cataluña? Esa pregunta nos la hacemos y esa pregunta es la que da la razón a nuestro programa, al programa de Vox. Esta es la injusticia que se produce con el actual Estado de la Autonomía. Un Estado caduco y un Estado que lo único que hace es discriminar entre los propios españoles. Rodrigo Alonso, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, muy buenas noches. El Banco de España mantiene su previsión de crecimiento y cree que el Gobierno no va a lograr este año reducir el déficit público. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. El organismo no prevé que baje el agujero presupuestario de las administraciones. En efecto, el Banco de España ha dicho que mantiene sus previsiones de crecimiento para este año, pero le ha dicho al Gobierno, ojo, aquí va el aviso, ustedes han fracasado en sus objetivos, no han conseguido reducir el déficit público, de hecho dicen que este año cerraremos con un 2,5 y que las proyecciones tampoco son muy favorables a que esa brecha que tenemos de déficit público se corrija en el corto y medio plazo. Y lo más importante, le ha dicho al Gobierno, oiga, y esto, como no tenemos esferas para favorecer la expansión de la economía española, la tasa de paro continuará siendo excesivamente alta. Para el cierre del 2019, 14,3, y no prevé el Banco de España que lleguemos hasta una tasa del 13%, que probablemente entonces siga siendo la más alta de Europa, o si acaso la segunda más alta de Europa. Dicen que hasta el 2022 no llegaremos a tener un 13% de la población activa en paro. Ahora estamos, insisto, en el 14,3. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Más asuntos del día. CESIF exige que la subida salarial a los funcionarios se aplique en enero. Es por ello que una delegación de la sindical ha presentado este lunes un informe jurídico en el registro del Palacio de la Moncloa donde se justifica la aplicación de la subida salarial a todos los empleados públicos a partir del 1 de enero y por la vía del decreto ley. El gobierno socialista de Pedro Sánchez había argumentado para no realizar esa subida su situación de estar en funciones. Pero en este documento se acredita, atendiendo al Constitucional, las razones que justificarían la actualización de los sueldos ante una ausencia de un gobierno en firme. El plan presupuestario de 2020 que el gobierno hizo llegar a Bruselas en octubre incluía una subida salarial del 2,3% para los empleados públicos, tal y como se acordó con los sindicatos. El coste de esta subida se cifra en 3.260 millones de euros.
Hoy venimos aquí una delegación de CESIF a presentar al presidente del Gobierno un argumentario jurídico que avala nuestra petición de subida salarial para todos los empleados públicos a efectos 1 de enero de 2020. Es que no tienen intención de acometer dicha subida y lo condicionan a la formación de gobierno. Hay reiterada jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional que avala la fórmula del Real Decreto Ley. La propia Constitución establece que la vía del Decreto Ley se puede utilizar cuando concurren circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, y eso es lo que nosotros argumentamos. Pues nosotros, el acuerdo, como sabéis, se publicó en el BOE y por lo tanto se trata de un acto administrativo y están estudiando nuestros servicios jurídicos la posibilidad de acudir a los tribunales en reclamación de dicha subida. Los billetes de Ablo, el AVE Low Cost en la línea Madrid-Barcelona, costarán entre 10 y 60 euros. Este servicio va a empezar a operar en abril, pero durante el próximo mes de enero ya salen a la venta los primeros billetes. No es un precio promocional y obviamente no todos los billetes van a costar 10 euros. El precio varía en función de la demanda del momento. El precio del servicio de Renfe actual del AVE cuesta entre 40 y 150, por lo que estos trenes low cost ofrecen un descuento de un 60%. Los menores de hasta 14 años solamente pagarán 5 euros. Ablo va a contar con 2 frecuencias en cada sentido, aunque al final del año 2020 se van a extender a 5 viajes. Los trenes van a partir de las estaciones de Sants en Barcelona y de Atocha en Madrid. El objetivo pasa por conseguir 1 millón de viajeros en el primer año, sobre todo que aquellos que usan coche y autobús cambien ese método de transporte por Ablo. Hotchef se adjudica el contrato de obras del nuevo suministro eléctrico de Londres por 480 millones de euros. El proyecto, según ha confirmado la compañía del grupo ACS, va a comenzar en el mes de marzo de 2020 y tendrá una duración estimada de alrededor de 6 años. El túnel tendrá una longitud de 32,5 kilómetros y será clave para el suministro de energía de la capital británica. Se ha desarrollado para minimizar las interrupciones para los londinenses, eliminando esa necesidad de desenterrar la infraestructura de cable existente, que ahora tiene 50 años y que está prácticamente obsoleta. La directora ejecutiva ha asegurado que esta adjudicación de contrato es un hito importante en la próxima fase del proyecto, que va a ayudar a garantizar que la capital tenga acceso seguro a la electricidad para cumplir con las demandas energéticas del futuro. Con este trabajo, el grupo refuerza el negocio con el que cuenta el mercado constructor británico, a pesar de las incertidumbres derivadas del Brexit. Seguimos sin noticias de Celia Cavia, la menor desaparecida en Santander. Se le perdió el rastro el pasado jueves en las inmediaciones del Instituto de Secundaria José María Pereda, donde fue vista por última vez a las 2:15 del mediodía. Celia Cavia tiene 14 años, es rubia con ojos azules y el jueves llevaba un abrigo gris con pelo en la capucha. Está siendo buscada por vía terrestre con perros especializados y por vía aérea con helicópteros y drones de protección civil y salvamento marítimo. Los agentes no descartan ninguna hipótesis. Según informa el diario Montañés, el viernes por la mañana localizaron la mochila de Celia en el parque de Mataleñas. Es la última pista con la que cuentan los investigadores, que han solicitado que cualquiera que pueda tener datos de esta menor se comunique con las autoridades. Un matrimonio de ancianos muere apuñalado en su casa del barrio de Tetuán. Se trata de un hombre y una mujer de 79 y 80 años que, según ha confirmado el 112, fallecieron por heridas de arma blanca. Fueron los servicios de teleasistencia públicos a los que estaban adscritos los ambos fallecidos los que dieron la voz de alarma después de ser incapaces de contactar con alguno de ellos. En esa zona se han sucedido bastantes episodios similares en los últimos meses y por ello la policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, porque en la vivienda no había en ningún momento que un signo de que la entrada estuviese forzada. Un poco antes de las 3 de la tarde se recibe un aviso a los servicios de emergencia por parte de una empleada de teleasistencia. Al parecer ya le habían avisado una empleada a través de familiares que, bueno, al acceder a la vivienda se encuentra con el cuerpo de las 2 personas en el interior. Cuando llega Suma y policía encuentran a las 2 personas ya fallecidas con bastante sangre y con heridas, con varias heridas por arma blanca en el cuello. Se confirma el fallecimiento, no se puede hacer ningún tipo de reanimación porque ya llevan algún tiempo fallecidos y se pone el cuerpo a disposición judicial.
las dos personas llevaban heridas en el cuello. Que se haya visto en el cuello, no se han manipulado los cadáveres, simplemente se ha confirmado el fallecimiento, pero tenían heridas en el cuello ambos y con una pérdida importante de sangre. Posiblemente llevarían algún tiempo ya fallecidos. Continúa también el operativo de búsqueda de Marta Calvo. Ahora los agentes se centran en la geolocalización del móvil de Jorge Ignacio Palma. De este modo rastrean los últimos puntos de ubicación registrados en el teléfono, en los lugares más recónditos. Siguen centrados en el vertedero, pero no descartan que el sospechoso de su muerte haya mentido en su declaración y después de haber descuartizado el cuerpo haya trasladado las partes a otro lugar. Días después de la desaparición de la joven, su teléfono le sitúa en la localidad de Silla. Este lunes se ha procedido al desentierro de un gran número de toneladas de basura en la zona donde llegaron el pasado 9 de noviembre los residuos. La investigación no descarta que Jorge Ignacio haya tenido algún tipo de ayuda para poder deshacerse del cuerpo. El temporal deja al menos 3 muertos en el sur de Francia. Se trata de la borrasca Daniel, que está dejando lluvias, nieve y sobre todo fuertes ráfagas de viento. Las autoridades han emitido una alerta de cara a las inundaciones que están previsto que sigan afectando a la zona durante los primeros días de esta semana. En el País Vasco francés, un hombre de 70 años ha muerto en un accidente de tráfico después de que su vehículo chocara con un árbol que había caído sobre la vía. La segunda víctima se trata de otro hombre arrastrado por las fuertes corrientes del río. El último confirmado ha sido encontrado sin vida en el interior de su coche. Otras 5 personas han resultado heridas por la caída de árboles. La borrasca Daniel se va a trasladar en los próximos días a España, afectando sobre todo a Madrid, Andalucía y especialmente lloverá en el tercio norte, incluido Cataluña y Baleares, donde puede haber tormentas. Para ayer domingo estaba previsto un plan de ataque contra 2 cuarteles militares y generar acciones violentas en 6 estados. Este supuesto plan habría sido desarticulado 24 horas antes y, según el gobierno chavista, los responsables serían Juan Guaidó y Leopoldo López. Se ha dictado una orden de detención contra una diputada opositora. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que se ha dictado una orden de detención contra una diputada opositora suplente en la Asamblea Nacional. Todo por su supuesta relación con una conjura sangrienta que estaría liderada por los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López. Juan Guaidó, personalmente, ¿quién está detrás de esto? El gobierno de los Estados Unidos. Maduro ha asegurado que James Story, es encargado de negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, mantenía contactos con los dirigentes opositores para llevar a cabo este domingo un plan conspirativo con el que pretendían hacerse con el control de varias unidades militares en el estado de Sucre. Saben atacar cuarteles, matar soldados nuestros, de la patria, pues. Lo que no saben es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a pesar de que está de vacaciones, un contingente bien grande, está alerta al 1000%. Maduro ha contado que cuando llegó el viernes a La Habana, el ministro de Exteriores venezolano le comunicó que Story es el encargado para hacerse con el control de unidades militares en Sucre. El diario The Washington Post revela los papeles de Afganistán. Sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa Bruno Navarro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Más de 2000 páginas de documentos inéditos con notas, transcripciones, grabaciones pertenecientes a más de 400 entrevistas. Se releva información sensible sobre operaciones militares. Bueno, este es el mismo caso que los papeles de Vietnam, que en el año 71 el periodista Daniel Ellsberg publicó, en este caso en el New York Times, ¿no? Y ocurrió exactamente lo mismo. Lo que hacían era poner negro sobre blanco que el gobierno mintió sistemáticamente sobre el devenir de la guerra y la imposibilidad de ganarla. No hay filtración ilegal, no están revelando nada que no se pueda decir, entre otras cosas porque el Washington Post obtuvo los documentos del propio gobierno, los solicitó a través de la Ley por la Libertad de Información, la conocida como la Freedom of Information Act, que es una ley que lo que hace es otorgar a los ciudadanos la capacidad, el derecho a acceso a la información federal que está en manos del gobierno. Naturalmente,
en este caso, lo que pidió el Washington Post fue a los informes de la Inspección General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, que es un organismo creado en 2008, que debía supervisar, para asegurarse de que el dinero se empleaba correctamente, supervisar las labores de reconstrucción en Afganistán. Esto es lo que pidió el Washington Post y esto es lo que obtuvo, con lo cual el gobierno no le va a dar información reservada, confidencial, alto secreto, que pueda afectar a las operaciones militares, con lo cual es todo, digamos, trigo limpio, todo es público. Con estas informaciones queda demostrado que los diferentes gobiernos estadounidenses han manipulado información sobre la guerra de Afganistán. Absolutamente. La han manipulado básicamente con un objetivo que es evitar decir al pueblo americano que la guerra no se podía ganar. Y ha sido una mentira sistemática, igual que ocurrió con Vietnam. Pero no es novedoso, es decir, el hecho de que la guerra se está perdiendo se lleva diciendo desde hace muchos años. Han pasado ya cientos de miles de soldados aliados por Afganistán. Y todos aquellos que hemos estado allí, especialmente si hemos estado en varias ocasiones, con lo cual es más capaz de ver el devenir y ver dónde estaban las cosas en un momento dado y cómo están después, pero cualquiera que haya estado en Afganistán es consciente prácticamente cualquiera, y repito, son cientos de miles de militares, aparte de personal civil y de policías, etcétera, que han pasado por ahí, o guardias civiles. Todos son conscientes de que la guerra se estaba perdiendo a partir del determinado momento, se estaba perdiendo y se continúa perdiendo cada vez más. Además, a partir de 2010, esto ya se empezó a poner por escrito, y ahora sí que son las filtraciones famosas de Wikileaks. Pues Wikileaks tuvo un capítulo afgano, los llamados diarios de guerra de Afganistán. En 2010 se filtraron, y no 2.000, sino casi 100.000 documentos, sobre todo los primeros 75.000 fueron clave, en el cual sí que había documentación clasificada como secreto, en el cual se veía claramente cómo se estaba intentando ocultar y cuál era la realidad de lo que se estaba ocurriendo ahí, y se podía tener una imagen muy real de lo que estaba pasando y hacia dónde íbamos, ¿no? Con lo cual, claro, ¿qué es lo novedoso de estos papeles, ¿no?, de Afganistán, como los llaman, los papeles de Afganistán? Ya sabíamos que la guerra se estaba perdiendo, ahora lo que tenemos es la certeza de que se estaba intentando ocultar. O sea, lo sabíamos, pero no es un error de formas de entenderlo, lo que está ocurriendo, y que se está intentando hacer todo, no. Las cosas estaban haciendo mal y además se estaba intentando ocultar. Esa es, digamos, la novedad, no el hecho de perder la guerra. Claro, cuando tú pierdes una guerra en la que has gastado 2 billones españoles, no norteamericanos, 2 billones de dólares, y donde han muerto más de 2.400 hombres propios norteamericanos, más los aliados afganos, más la población civil, pues al final lo que ocurre es una gran mentira y una gran ocultación, ¿no? Sobre todo hablando de las bajas precisamente propias, trucando y cogiendo con mucho interés qué datos eran qué bajas eran las que cogíamos y cuál no. Es decir, si un herido vuelve a Estados Unidos y muere después, ya no lo considero o lo considero. El caso es que era trucar las bajas propias, las bajas de las fuerzas de seguridad afganas, las bajas de los aliados, las bajas de la población civil, muy especialmente de la población civil, y especialmente si éramos nosotros los que habíamos sido la causa de esas muertes o de esos heridos, cuando era fuego propio. También se estaba ocultando sistemáticamente las dificultades reales de ganar esa guerra, las dificultades reales a las que se enfrenta la coalición en términos de combates, en términos de insurgencia, en términos de reconstrucción, en términos de corrupción, de lealtad de los aliados, etcétera. Y sobre todo la imposibilidad de ganar la guerra, ¿no? Y no solamente se está ocultando, sino que se miente objetivamente al decir absolutamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Según el medio, los militares estadounidenses tenían problemas bastante serios para reconocer contra quién estaban luchando y por qué. La estrategia que estaban siguiendo era clara. No, ni la estrategia ni el enemigo, ¿no? Hay un punto relacionado con esto que quizás sería mejor comentarlo antes, que hay bastantes voces que dudan de la oportunidad de haber considerado a los talibanes como el enemigo en un primer momento. Es decir, cuando en 2001 se produce el ataque a las Torres Gemelas, quien realiza el ataque a las Torres Gemelas no son los talibanes, es Al Qaeda. Entonces, es verdad que hay una serie de días que suceden una serie de cuestiones diplomáticas que llevan a esa declaración, a esa
invasión de Afganistán y derrocamiento del régimen talibán, pero es posible que se pudiera haber evitado. No considero a los talibanes como el enemigo propio, naturalmente se le habría hecho daño, pero haberse centrado en atacar a Al-Qaeda, porque al final lo que ocurre es que Al-Qaeda sigue por todo el mundo perfectamente con gran salud y muy cerquita de Afganistán. El Estado Islámico está en Afganistán y los talibanes campan a sus anchas como en sus mejores tiempos, con lo cual a lo mejor fue un error ese considerar a los talibanes como el gran enemigo norteamericano cuando, bueno, no eran los que pretendían destruir Estados Unidos. Ellos tenían una agenda muy local de Afganistán. Los talibanes nunca quisieron otra cosa, ¿no? Y en cuanto a la estrategia que estaba comentando, los enemigos, pues llegó un momento en que nadie sabía si el enemigo eran los talibanes, Al-Qaeda, Pakistán, el Estado Islámico, los señores de la guerra, drogas sí, drogas no, etcétera. Es decir, no había un objetivo claro y además los objetivos fueron cambiando. Esas estrategias que mencionas, pues empezamos con hay que reconstruir, no, pero primero primamos la seguridad, no, primamos la resolución y luego vuelta y vuelta. Acabamos con los talibanes, no, pactamos con los talibanes, acabamos con ellos, volvemos a pactar con ellos, en un tira y afloja permanente que cambia de la noche a la mañana y en 180 grados cuál es el objetivo, porque de estar intentando acabar con los talibanes a pactar con ellos va mucho, ¿no? Meto más tropas hasta puntos, cifras estratosféricas, las retiro, vuelvo a mandar más tropas para luego tener que querer o tener que retirarlas. Al final esto ha sido un caos de estrategias sobre estrategias cambiantes permanentemente. Y luego además una cosa que en los papeles sale muchísimo y de muchísimos altos mandos civiles y militares diciendo que ninguno supo, desde el momento que asumían el mando de Afganistán o de una zona, etc., no sabían cuál era el objetivo, porque sobre todo no sabían qué era ganar. Ellos preguntan, bueno, pero yo para ganar, o sea, yo estoy aquí para ganar algo, tengo que ganar. ¿Cómo gano? ¿Qué se considera he ganado? ¿He cumplido mis objetivos? No, nunca se supo, nunca se dijo con claridad, ahora tampoco, con lo cual pues la guerra va como va. Afganistán se convirtió además en el mayor productor mundial de opio. Sí, bueno, lo que pasa es que Afganistán lleva siendo productor de opio toda la vida, es decir, esto no es nuevo. Y en el año 2001, cuando se produce la intervención norteamericana, ya es el mayor productor de opio del mundo. Es decir, lleva 18 años ocupando esa categoría. Es verdad que son los 18 años de guerra, pero repito que en el año 2000 estaba muy cerquita. Quiero decir que, bueno, ¿qué es lo que ha hecho la guerra? Precisamente multiplicar eso, porque al final el opio es una fuente de ingreso muy importante y los talibanes principalmente necesitan de esa fuente de ingresos para poder mantener el esfuerzo de guerra, con lo cual por eso se ha mantenido, incluso aumentado, disparado la producción de opio, ¿no? El 82% de opio fabricado en el mundo, cultivado en el mundo, se produce en Afganistán, el 82%, y de ahí deriva, lo que más nos preocupa del opio es la heroína, ¿no?, como principal subproducto del opio. Y el 90% de la heroína del mundo se produce, la ilegal, se produce en Afganistán, pero el 95% de la que se consume aquí en Europa, ¿no? Hay más tierras cultivadas en Afganistán, tierras en las que se dedican al cultivo de opio, que en toda Sudamérica y Centroamérica al cultivo de la cocaína, ¿no? Da 400.000 puestos de trabajo. Sumémosles las familias, ¿no?, que dependen de esos puestos de trabajo. 4.000 millones de dólares de beneficios anuales. Un cuarto de esos beneficios van a los granjeros, a esos 400.000 familias, pero el resto, 3/4 partes de esa cifra, que repito son 4.000 millones de dólares al año, esas cifras van a los funcionarios corruptos, van a los insurgentes, a los señores de la guerra, a los traficantes de droga, lógicamente, y a todos los intermediarios de esa gran cadena. Y, naturalmente, a los talibanes, como uno de los principales beneficiados que les permiten mantener ese esfuerzo considerable y hacer que sus hombres ganen más que los propios soldados y policías afganos, ¿no? Pero es que Afganistán también es el primer productor del mundo de hachís, con lo cual no nos dice mucho, ¿no? Y este ha sido otro fracaso. De hecho, esto sale naturalmente y por eso lo preguntas en los papeles, ¿no? Como el esfuerzo contra esta lacra del opio, que repito, no solamente es una lacra internacional, porque la droga, luego la heroína nos viene a nuestro mundo, ¿no?, y al resto del mundo, sino porque es la que sostiene militarmente a los insurgentes, pues esto es otro fracaso, quizás el más flagrante, porque se han destinado 10.000
millones de dólares en estos 18 años, 10.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos a intentar acabar con esto, pero han utilizado lo mismo, estrategias cambiantes una detrás de otra totalmente diferentes. Vamos a destruirles, no, ahora vamos a intentar que cultiven otra cosa, ahora vamos a hacer otra cosa. Han cambiado y además con una falta de estrategia tremenda, en la que nunca realmente se abordó el problema del opio como un problema, una amenaza militar. Se tuvo siempre mucho miedo de atacar el problema del opio pensando, que es cierto que en parte tenían razón, que iba a ser atacar a una gran parte de la población que se iba a ver atacada en sus ingresos y en su subsistencia, ¿no? Pero al final es la fuente de ingresos el enemigo, y si no se ataca esa fuente de ingresos no se consigue nada. Nunca se ha hecho realmente. Con lo cual, bueno, pues uno de los grandes fracasos de esta guerra. Mencionabas antes el gasto, y un ejecutivo no identificado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha asegurado a este medio que el 90% era demasiado exagerado. Hubo mucho despilfarro. Sí, este funcionario del USAID, que es el nombre norteamericano de este organismo, ¿no?, que es el equivalente en España de AECID, ¿no?, de la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo, realmente a lo que se refería el funcionario no es al gasto general de la guerra, sino al gasto dedicado él, de lo que sabía, ¿no?, del USAID. Él se refería que el 90% del gasto de reconstrucción, teóricamente asignado a la reconstrucción, era exagerado. Y es verdad que se han gastado en estos años 133.000 millones de dólares, también son cifras que somos incapaces de abarcar ni de entender, 133 millones de dólares, para que nos hagamos una idea, es superior al Plan Marshall, que tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, a lo que gastó Estados Unidos en el Plan Marshall, que tras la Segunda Guerra Mundial consistió en reconstruir, ayudar a la reconstrucción de Europa, naturalmente para tenerlos agarrados como clientes, no era nada gratuito, ¿no? En este caso ni siquiera ha tenido ese rédito, ¿no?, de poder recuperar esa inversión vendiendo algo, porque no ha podido vender nada, ¿no? Y realmente lo que dicen estos funcionarios de la USAID es que se gastaba sin plan, sin objeto, sin control alguno. Se gastaba por gastar. Se les decía a veces tienes que gastar 10 millones de dólares, como en algún caso en una entrevista, 10 millones de dólares al día para un pequeño condado, y gástalos donde quieras, como quieras, pero necesitamos que esto se vaya gastando, ¿no? Esto que ha creado un despilfarro tremendo, pero además ha ayudado a la enorme corrupción, tanto de funcionarios como de políticos afganos, lo cual ha redundado también en perder la guerra. ¿Quiénes eran los señores de la guerra de los que se hablan estos papeles? Pues claro, aquí precisamente esto liga muy bien con lo que acabo de decir de esa corrupción, ¿no? Cuando tú estás dando tanto dinero a mansalva, al final en un estado tan pobre, tan destruido, lo que crea es corrupción, ansias de dinero, y cada vez más ansia. Cuando más das, más quieren, y al final es para el bolsillo propio. Nada va en beneficio realmente del esfuerzo de guerra. Estos señores de la guerra, bueno, yo citaría para empezar a Hamid Karzai, que es verdad que no venía de ser un señor de la guerra, pero se convirtió en el presidente de Afganistán, amasando una enorme fortuna. Es verdad que a él pocas veces se le ha tachado de corrupto, ya era rico antes de la guerra, pero era el que permitió, esto no suena muy bien en España, ¿no? A lo mejor tenemos algún expresidente que él mismo no se le puede acusar de corrupto, pero permitía que a su alrededor sucediera, ¿no? Pues aquí yo creo que el Hamid Karzai ha sido durante tantos años presidente de Afganistán, la X en esta encrucijada, que ha permitido que se lucraran con todo ese dinero que tenía que ir destinado al esfuerzo de guerra y a la reconstrucción de Afganistán, se lucraran los demás, pero nunca revirtiera en el beneficio de su propio pueblo, ¿no? Pero luego se habla mucho en nuestros papeles de Fahim Khan, que es un tayiko, uno de los principales líderes de la Alianza del Norte, por lo tanto tayiko, que llegó a ser vicepresidente del gobierno afgano, y que era un enorme corrupto que consumía todo el dinero, todas las masas ingentes de dinero que se le daba para la reconstrucción, sin que se reconstruyera nada, ¿no? Rashid Dostum también se le nombra, pero es cierto que en el documento, más que por la ayuda que se le estaba dando, se le nombra a Rashid Dostum, que es el uzbeko líder del norte del país, que funcionó, la verdad es que muy bien, y que llegó a ser también en una época vicepresidente del gobierno. Y este señor de la guerra realmente se le acusa de brutal en algunas de sus actos. Pues que en Afganistán eso no quiere decir nada, porque todos lo son, ¿no? Pero quizás menos corrupción por su parte. Y luego Mohamed Akhundzada, un pashtún, aquí hay de todos y para todas las etnias posibles en Afganistán,
Afganistán. Otro señor de la guerra, gobernador de la provincia de Helmand, que quizás ha sido la que más sangría ha provocado durante todos estos años, especialmente aparte contra el propio pueblo afgano, contra los británicos que tienen el deber de controlar esa zona, y que también fue senador y que era aparte de tiránico y brutal, un corrupto enorme que no permitía que Helmand se desarrollara, porque se quedaba él con todo ese dinero que en teoría se le entregaba, esos millones y millones de dólares que se entregaban para la reconstrucción. Al final lo que se crea es una cleptocracia que el diccionario define como el dominio de los ladrones, que es un gobierno, cuando se llega en un gobierno corrupto, pues digamos que el máximo nivel es la cleptocracia, ¿no? Y eso es lo que era y es Afganistán. Es un estado donde todo está dirigido y orientado a robar, a la corrupción, a quedarse con todo y a que el dinero no vaya destinado a lo que tiene que ir destinado. Eso es hoy por hoy. Tendría que plantearme, pensar muy seriamente, dedicar unos minutos a revisar todos los países del mundo para encontrar un caso que pueda superar hoy al de Afganistán. Si alguno está pensando que España, bueno, pues España es que no es un buen ejemplo, pero Afganistán todavía más. Bruno Navarro, muchísimas gracias por este análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. El primer satélite de la Agencia Espacial Europea se lanzará mañana, 17 de diciembre. CHEOPS estudiará los exoplanetas. Su objetivo será medir con gran precisión el tamaño de los planetas lejanos que orbitan otras estrellas. España será la encargada de controlar el satélite hasta el final de la misión, con el objetivo de estudiar el origen, la formación y la evolución de los exoplanetas, esos planetas fuera de nuestro sistema solar. El presupuesto de esta misión de la Agencia Espacial Europea ronda los 50 millones de euros. También va a estudiar con gran precisión el fenómeno conocido como tránsito, el desplazamiento de un planeta alrededor del disco estelar cuando éste se interpone entre las estrellas y el satélite. Estas observaciones van a servir para conocer el tamaño de los exoplanetas y su densidad. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.